Esto es Agroba y como lo hacemos bastante seguido últimamente, chicos, muy bien, estoy muy contento con nosotros mismos. Tenemos invitado en el piso, invitada en este caso, lo reitero. Se trata de Florencia Ricciuti, ella es directora ejecutiva de la Fundación Barbechando. ¿Qué hace, Flor? Gracias por venir. Hola Marcos, hola equipo, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Por las dudas, aclaración, directora legislativa. Directora legislativa, lo vamos a corregir entonces ahora al graf. Bueno, directora legislativa. Yo decía, y lo reitero cortito, para mí la Fundación Barbechando es de los emergentes más interesantes de la 125, porque pasaron de un grupo de presión de productores que cuando llegaron los agrodiputados al Congreso empiezan a recorrer los pasillos del Congreso haciendo lobby y también poniendo el cuerpo y presionando para que los agrodiputados y todos los diputados empezaran a trabajar el tema de retenciones y terminaran haciendo una organización que se dedica ya de una forma más profesional a entender qué está pasando en el Congreso, cómo vienen las leyes, identificar leyes que pueden ser positivas o peligrosas, y ahora incluso están como armando una especie de interbloque agropecuario, ¿no? Efectivamente, como decís, hace ya más o menos 15 años que existe Barbechando, pero hace 5 años que empezamos a fondo a entender lo que era el modelo de Brasil, ¿no? Eso que nosotros veíamos, las pendientes constantemente en crecimiento. A mí hay unos datos que siempre me quedaron en la cabeza resonando, que hace 50 años Brasil era netamente importador de productos alimenticios y hoy por hoy es segundo exportador mundial. Entonces decimos, ¿cómo sucedió eso? Obviamente hubo una decisión de lo que conocemos como política pública. Y es un país muy parecido a Argentina en los vaivenes políticos, ¿no? El péndulo constante centro-derecha, centro-izquierda, y así todo hubo una decisión pública y apoyado, digamos, del lado de los privados y de la política, de que había que apoyar el desarrollo del sector agropecuario. Entonces empezamos a identificar esa bancada ruralista que arranca en el 90 y un poquito antes, en el 89, con un grupo de legisladores que obviamente, si querés, fue bastante parecido a una 125, porque fue a la reactiva, porque iban por las tierras. Entonces un grupo nada más de 8 legisladores se formaron, se armaron y empezaron con el Frente Parlamentario Agropecuario. ¿Pero qué les pasó? Se dieron cuenta que no era suficiente. Primero porque necesitaban apoyo técnico, lo que conocemos como la retaguardia, que es esto que en Brasil se llama el IPA, Instituto Pensar Agropecuario, y por otro lado era necesario empezar a aglomerar mayor cantidad de legisladores. Entonces, hoy por hoy miramos y decimos 60% de los legisladores como hicieron, y creo que la clave fue que los agrolegisladores son obviamente su base para tener como la mesa chica y los que naturalmente uno conversa, pero la clave de Brasil fue empezar a convocar a todos los legisladores que no necesariamente vinculados con el agro tuviesen el interés de defender esa agenda. ¿Por qué? Porque provienen de lo que serían provincias, en el caso de la Argentina, de interés netamente agropecuario. Entonces es lo mismo que pasa en Argentina, lo podés tranquilamente, digamos, hacer igual el sistema. Nosotros tenemos una pampa húmeda, e incluso te diría el 70-80% de las provincias que tienen una alta dependencia de la actividad agropecuaria. Entonces es importante que esos legisladores empiecen a tener esa agenda. Digo, además de tener muchos que tienen sus agendas ya marcadas, educación, justicia, salud, pero digo, es importante que el pampeano, el misionero y el formoseño tenga la agenda del agro sobre la mesa. Y eso es lo que venimos trabajando ya hace unas cuantas años. Tengo una pregunta, ahora vamos a hablar de coyuntura, obviamente, pero este esquema, ¿no? Donde los legisladores llegan al Congreso y encuentran esta agenda común, que también tendrá sus diferencias. Obviamente no es lo mismo el agro para un formoseño que para un productor de La Pampa o del centro de la provincia de Buenos Aires. Pero más allá, hay un reconocimiento de, acá hay cuestiones que son comunes y que tenemos que trabajar todos juntos. ¿Funciona una vez que llegan al Congreso o hay algo pensado para poder traccionar que haya más de potenciales representantes de este núcleo que integren las listas? Bien, a ver, tenés un poquito en poquito. Primero que tiene un sistema electoral distinto, ¿no? Porque en el caso de ellos sería como por distritos. Imagínate que la 7ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires tiene su diputado nacional. Entonces eso hace que vos tengas mayor necesidad de tener territorio, ¿no? Para llegar. Hoy por hoy tenés un grupo de legisladores que ya con el Frente Parlamentario formado los banca, pero lo que tienen es un gran sistema de accountability. Entonces, en los 4 años de gestión que tiene un legislador, cuando está llegando al tercer año, se fijan y dicen, a ver,
¿cuántas leyes del agro apoyaste? Estas sí, estas no. Bueno, tenés la banca, si querés, del Instituto de Pensar Agropecuario y el FPA para bancarte la campaña. Y después, a su vez, salen a buscar en territorio. Pero tenés un poco, digamos, de los que ya tenés y que lo que hacen es lo que deberíamos hacer todos nosotros, es conocer cómo votan esos legisladores, claro, si lo hacen a favor o en contra del campo. Y nosotros decimos, ojalá sucediera, primero que tengan que informarse, o sea, cuanto antes uno llega a incidir al legislador, es mucho más fácil el proceso de convencimiento de lo que nosotros conocemos lobby en el buen sentido, de acercar información, datos, medición de impacto. Sí, que entonces, después, todo eso después votará a favor o no en función de otras cuestiones, ¿no? No, Ahora, pero está bueno, que también, esa banca de esa estructura más allá del partido político también. 100%. Si acá se diera en la Argentina sería muy interesante, porque después empiezan en las provincias, las internas de los partidos, decir, che, yo, y bueno, pará, yo quiero volver a ser candidato, ponele, y tengo todos estos legisladores atrás que me apoyan. 100%. Me parece que es interesante eso. Sí, Fer, perdón. No, a ver, el tema no menor me parece en todo esto es cómo funciona en cuanto a estructura y al financiamiento, ¿no? Porque va a haber una estructura de gente atrás que te va a hablar el legislador o quizás enseñar al legislador desde este instituto el cómo se hacen las políticas o qué es lo que necesita. Parece que cómo se construye eso financieramente. O sea, Bien. ¿cómo se financia? ¿El productor agropecuario hace un aporte? ¿Empresa del sector? ¿Cómo es eso? ¿Barbechando o el instituto? No, en el caso de Brasil. Y obviamente ver si en el caso eso es replicable acá. Bien, en el caso del IPA, primero que es una institución que hoy por hoy congrega 59 cámaras del agro. Lo cual imagínate que sería como en Argentina contar con una gremial que represente a todos los productores y es en el concepto de cadena. Medio como Eso el es Consejo Agroindustrial quiso ser acá. Claro, que es la Confederación Nacional Agropecuaria, ¿no? Claro, el Consejo Agroindustrial. Bueno, desde Barbechando, eso fue como la otra parte que nosotros necesitábamos empezar también a entender y de alguna forma llevar adelante. Era, bueno, juntemos a parte del agro. Nosotros arrancamos con 10 instituciones. Hoy está CREA, APRESID, FADA, las 4 cadenas, soja, maíz, trigo y girasol, la Asociación de Semilleros, con INAGRO y Barbechando coordinando ese espacio. Obviamente, primero tuvimos 2 años en los que había que conocerse. En el medio también nos pasa como la política, los cambios de gestiones existen. Claro. Y después lo principal era poner de acuerdo en la agenda. Eso fue, si querés, hasta te diría un momento fundacional en el Comité Ejecutivo Agroindustrial. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos a la mesa todos dijimos prioridad del agro para poner en agenda. ¿Qué dirían todos ustedes? Atención. Bien. Segundo tema, y ahí empezás las diferencias. Claro. Entonces, eso fue un... Sí, ahí que te diga, no, ley de semilla, infraestructura, vigiato, no sé. Buenas prácticas agropecuarias. Claro. Después, en el medio, Barbechando propuso un tema que tiene que ver con la no intervención de mercados, que es algo que nosotros en el 23 lo veníamos bregando diciendo, tienen tanto impacto como un derecho de exportación, un cierre de mercado, un cupo, es el mismo impacto. Entonces dijimos, no se puede permitir una intervención de mercados, excepciones siempre obviamente hay, pero tiene que existir la intervención del Congreso en ese caso y no puede ser que un funcionario de cuarto grado lo haga. Ok, vamos por intervención de mercados. Caso de ley de biotecnología o semillas queda muy chico, ¿no? Entonces, también, tercer tema. Seguro agropecuario. Cuarto tema, buenas prácticas agropecuarias y en el medio te va apareciendo la dinámica del Congreso. Biocombustibles. Entonces, en el medio tuvimos que aprender primero a generar nosotros los consensos internos. Y obviamente, lo más, si querés, también novedoso que tiene el espacio es que el agro empezó a llevarle la agenda. O sea, ya no estamos el modelo, si quieren, Barbechando que todos conocíamos tradicional, donde Barbechando iba al Congreso de alguna forma, a la defensiva, a frenar leyes, pero era respondiendo a la agenda que en ese momento el Congreso tenía presente. Claro, no, ahora macanas por ahí, porque vimos en parte del gobierno anterior algún diputado que presentaba un proyecto o desde agroquímicos o querían hacer complicaciones a la actividad, ¿no? Exacto. Pero por eso yo te preguntaba más, también al margen de cómo se financia esta estructura acá, lo de Brasil, ¿qué es lo que vieron de Brasil? El gran modelo de Brasil es que obviamente el financiamiento es casi, te diría, la base para la sostenibilidad del Instituto Pensar Agropecuario. Todas estas cámaras, instituciones y tanto cámaras, gremiales tienen un presupuesto destinado al IPA. Y eso es lo que sostiene, para que tengas una idea, el IPA tiene aproximadamente 20 comisiones temáticas
que son, imagínate, los asesores de esos legisladores agro. Entonces el legislador no tiene que, digamos, comerse un cupo de un legislador agro del Congreso, porque directamente lo tiene de parte del ISPA. Claro. Entonces, eso es lo que mantiene y sostiene el sistema. Y después lo principal es, el legislador recibe un proyecto ya casi, digamos, en el máximo nivel de consenso. Y eso es un montón para el congresista, porque dice, ok, a lo sumo, y eso se acorta los tiempos, ¿no? Es un acuerdo que tienen interno, en el que se hace una instancia, 2 instancias, 3 instancias, para llegar al proceso de máximo consenso. Obviamente hay veces que no se llega, ellos han tenido también antecedentes como Argentina de retenciones, que los llevan al Congreso, pero los llevan cuando tienen que definir sobre, literalmente les pasó, el 0,3% de retención dentro de la cadena. Entonces, la verdad que vos ves un esfuerzo de parte del sector privado tratando de esto, ¿no? De generar un aporte efectivamente a la política para que no pase esto que a veces pasa en Argentina, que es, viene un sector y me dice otra cosa, viene otra parte y me dice otra, entonces lo terminamos mareando al legislador. ¿Y qué termina pasando? El legislador se retrae, dice, bueno, yo en esto mejor no me meto. Entonces, en Barbechando, justo con el comité ejecutivo, empezamos a entender esto. Primero, acercarles la información y que conozcan la agenda. Hoy por hoy ya el legislador ya sabe retenciones, no intervención de mercados, ley de propiedad intelectual, es como que ya tiene el ABC, ¿viste? El paquetito. Ahora se nos abrió Unión Europea-Mercosur, que ya sabemos que el Congreso Europeo la tiene ahí a punto de salir, y una vez que sale, tenemos que activar medio urgente en Argentina. Para que salga acá también. Para que salga acá también, porque hasta te diría que hay un tema de cuotas, porque como somos Mercosur, cualquier parlamento lo puede activar primero, y el primero que activa se queda con eso es lo que tenía entendido, que basta, si no me equivoco, por ahí corregirme con esto, que un parlamento de Mercosur lo apruebe como para que ya se quede ponga con el 100%. Después, obviamente, en cuanto van aprobando los otros, claro. Exactamente. No, la empieza a usufructuar hasta que vos la apruebes. Exactamente. No es que ya se la queda Ni para bien la siempre. aprueba el otro, inmediatamente se liberan y se estamos reparten, 5 años viendo qué hacemos. Claro, no, pero está bueno. Siempre bueno. por eso la idea es adelantarnos a ese momento. Entonces, cuando llegue el debate Unión Europea-Mercosur, lo mejor que nos puede pasar es que al menos 60 legisladores del espacio legislativo del agro estén al tanto de ese acuerdo, y después que vos vayas a las negociaciones más chicas, si querés, que ya sabes que van a ser principalmente de lo que son los intereses provinciales. Totalmente. Una última así general de Barbechando. Esto que ustedes hacen a nivel nacional, replicado en legislaturas provinciales, ¿pudieron avanzar? ¿Tienen presencia? Sí. Córdoba es el gran caso de Barbechando. Siempre Córdoba. Todos decimos lo mismo. Nosotros decimos que es, de hecho, en nuestro Congreso de Políticas Públicas lo trajimos como un ejemplo de cooperación pública-privada, ¿no? Es como el emblema de lo que nos desearíamos que sea el resto de las provincias argentinas. En el caso de Córdoba ya empezamos hace menos de 6 meses y la verdad que el nivel de crecimiento y capacidad, primero hay mucho de esto, que vos tenés que primero generar el contacto con el legislador, la confianza y conocerse, o sea, es un tiempo que es natural dentro del proceso. Y ahora ya tuvimos, hace menos de una semana, tuvieron una ley de consorcios camineros, ahí en Barbechando también tuvo bastante incidencia, obviamente también tratando de evitar el aumento del inmobiliario rural. Entonces ya empezamos con ese laburo, pero lo que nosotros siempre tratamos de rescatar dentro de lo que llamamos la metodología de Barbechando es que se sostenga en el tiempo. Es decir, no aparecer exclusivamente cuando se está tratando el presupuesto y vos evites o trates de mostrarle el costo que puede llegar a tener el aumento del inmobiliario rural. Es con el inmobiliario rural, con cualquier ley agropecuaria que se trate durante todo el año. Entonces vos ya sabés que el legislador va a estar de alguna forma a tiro. Entonces te va a decir, che, tengo alguna duda de agro, y levante el teléfono de los representantes o en este caso los referentes del agro. Es importante que el legislador te tenga en el radar. Eso es sumamente, de alguna forma es un gran aporte, y es lo que nosotros también tenemos que aprender desde el agro, involucrarnos. Una cosita, ¿cómo hacen con esta agenda que vos decías, primero retenciones, segundo controles comerciales? Esos 2 puntos, que son los más gruesos, fueron importantísimos para el gobierno kirchnerista, o sea, todos los 3 gobiernos, creo, usaron esos mecanismos de manera importante. ¿Cómo llegás a esos legisladores con esta agenda? Digamos? ¿Cómo interpelás al peronismo con esas cosas? El gran ejemplo lo tuvimos con derechos de exportación.
Con derechos de exportación, ahora porque, bueno, tuvimos la baja, que fue mediante decreto, que celebramos, nosotros insistimos de que sea mediante ley, pero lo primero que hicimos fue, a través de CREA, que forma parte del comité ejecutivo, ¿vieron esos famosos mapas que hizo CREA? Sí. Que hablaban del break-even y que el 70% de la zona agrícola en campo alquilado estaba a pérdida. Bueno, mostramos esos números. Y ese es el momento en el que básicamente dato mata relato. Entonces, con el dato sobre la mesa, empezaron, de alguna forma empezó al menos a decir, ok, hay otra parte que definitivamente no conocían. Esto te lo estoy contando de hace 6 meses. No nos olvidemos que ni bien asume el gobierno, hubo una ley bases que trataba de aumentar derechos de exportación del 8 al 15% en la mayoría de los productos. Sí. Ahí, si querés, el peronismo había tomado, si querés, una estrategia más bien política que tenía que ver con ser oposición al gobierno y apoyaban una baja de DEX. Pero eso sí tenía que ver quizás con un momento o un paréntesis dentro de la coyuntura de un gobierno que recién asumía. Pero ahora que ya, digamos, te alejaste de ese momento donde, viste, lo que es el auge de un gobierno ni bien asume, 2 años después pones sobre la mesa derechos de exportación y al menos el peronismo no vino a decir no, porque los derechos de exportación sirven para repartir al resto de las provincias. No. Vieron los datos, vieron los números y se dieron cuenta que era inviable. Entonces, ¿qué fue lo primero que empezaron a hacer? Dar el debate interno. Y eso ya para nosotros es un montón. Es un montón. Y ahí ganaste un poco de tiempo. Y obviamente vas reconociendo o identificando esos legisladores que vos decís, ok, acá tenemos personas permeables que están dispuestas a hablar con el sector. Entonces, esta es una relación de a dos. O sea, vos necesitas un interlocutor del otro lado. Bueno, en el peronismo era para nosotros el gran desafío. Y la verdad que lo logramos llegar. Hoy por hoy te puede pasar lo mismo con los libertarios. Son gobierno, entonces el gran lema es no quebremos el superávit. Ujú. Bueno, ¿cómo hacemos si yo tengo una propuesta de baja de retenciones? Y también tengo que permear del otro lado. Bueno, Claro. la última. Pasó cuando se cayó ese intento de abordar el tema hace Exactamente. 3-4 meses, nada más, con eso. Exacto. Que- Y que aparte lo mismo era- que supuestamente después Es te el- dijeron, bajaron las retenciones después en julio, pero en la discusión parlamentaria te decían, no, que ustedes son los generales fiscales y toda esa película, Ha pasado. no te, Te bajan la te retención. cierran la discusión en ese momento. No, pero no solo eso, lo que yo escuché era más o menos el mismo argumento, ¿no? Obviamente el frente, ¿cómo se llama ahora? Unión por la Patria, en este caso Unión, Fuerza Patria. Unión por la Patria no decía lo del déficit fiscal, pero los dos dijeron que en un contexto electoral no era algo, No era algo a debatir. ¿No? No era algo a debatir en Sí, un de en un hecho contexto había electoral. el criterio era que estábamos siendo utilizado electoralmente. Exactamente. Este- Tanto Unión por la Patria como la Libertad, La Libertad Avanza, Avanza. con el mismo argumento. Florencia, nos quedan, mira, se nos voló esto. Nos quedan 6-7 minutitos nada más. ¿Qué es lo que viste viendo a través de todos esos contactos y esa red de productores que están embarbechando? ¿Cuál era el análisis que se hizo de la elección del domingo? Obviamente el resultado que todos conocemos, que fue una derrota para el gobierno. Creo que justo venían ustedes hablando de, bueno, podemos adjudicarle a que el interior es un poco el que decidió votar al peronismo. No sé, yo ahí tengo mis serias dudas. Primero porque creo que no se puede dividir el voto, digamos, de lo que sería la ruralidad con respecto a la ciudad del interior, ¿no? Y que de alguna forma también ahí hubo algunos cuantos que para mí no fueron a votar, que es ese porcentaje del 40%, que ahora el gobierno tendrá el gran desafío de salir a conquistarlos, primero para ir a las urnas y después para tratar que lo voten, pero me parece que es una muestra más de lo que estamos viendo a nivel país, ¿no? Hay un apoyo al rumbo, digamos, al acomodamiento de la macro, pero obviamente en la micro es algo que termina pesando. Y me parece que eso es lo que el gobierno ahora estaría empezando a tomar nota. Esa es la primera lectura. Obviamente nosotros, al menos la sensación fue una elección dentro de todo calma, lo cual eso ayuda un montón al sistema democrático y desbarbechando en todo lo que nosotros podamos aportar para lograr mayor transparencia en este sistema, para que podamos conocer a los legisladores candidatos. No apoyamos obviamente lo que se llama las testimoniales, eso me parece que no aporta nada al sistema, pero me parece que sí es importante lograr esto, ¿no? Que
la ciudadanía sepa que su voto tiene muchísima incidencia, por más que uno crea que es un voto en 8 millones, tiene incidencia, y que es importante el ejercicio democrático de ir a votar. Es una forma que nosotros tenemos para lograr tener esos representantes en el Congreso. Entendamos que no es una elección nacional, es una elección legislativa provincial de medio término, y ahora se viene la elección nacional. Y nosotros decimos, ojalá ese Congreso esté lleno de voces, lo que naturalmente va a obligar, lo que nosotros decimos la Casa de la Democracia. ¿Qué es la Casa de la Democracia? Consensos, diálogo. Entonces, ojalá que encontremos un Congreso menos polarizado. Yo te diría hasta que es mi esperanza máxima. Quisiera encontrar un Congreso donde no haya un Boca River constantemente, que nosotros la verdad que no lo vemos todo el tiempo. Lo que uno ve a veces en esos cortes de la tele son 5 minutos, una sesión, un rato de una sesión, no es la constante. Hay acuerdos, hay conversaciones, nosotros la vemos en Barbechando, pero bueno, necesitamos un Congreso que levante un poco el nivel y que empiece a marcar agenda. Eso es también importantísimo, entendiendo que no solamente hace leyes, sino que también es parte del control del Poder Ejecutivo. No, a ver, un poco cómo es también el convencimiento quizás de los mismos productores de la relevancia de esta tarea que se hace, ¿no? Porque viste que en redes hay gente que tira cualquier cosa y para qué sirven esto y para qué sirven estos otros, lo habrás percibido, ¿no? Sí, Entonces, pues eso, ¿cómo se hace para decir, mira, la verdad que lo que nosotros hacemos, quizás no vayas a ver el resultado ahora, pero te va a servir dentro de, no sé, 5 años, por ejemplo? Nosotros decimos que hay que evitar ser resultadistas o exitistas, ¿no? En el sentido de... Ojo, bueno, hay gente que critica en redes con un seudónimo, ¿no? No pueden, sí, ya lo sabemos, ¿no? Se entiende. Pasa mucho, ¿no? Primero que el laburo de lobby es un laburo bastante puntilloso, es de laburo de hormiga, avanzás un paso, retrocedes 2, pero tiene mucho que ver con que uno lo tiene que pensar como un proyecto a largo plazo. Claro. Es el modelo Brasil. O sea, otra vez, si miramos 50 años para atrás, Brasil era netamente importador, hoy es exportador. ¿Cómo lo hizo? Y de la mano del agro. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Primero lograr capacitar, lo decimos en buenos términos, ¿no? Que esos legisladores que no tenían agenda del agro empiecen a interiorizarse. Ok, nos pasa a nosotros. Hoy tenemos un montón de legisladores que era el típico agenda judicial, agenda social, y de pronto te va metiendo un proyecto del agro de los que vos decís agro propositivo, los temas que efectivamente interesan en nuestra agenda. Claro. Entonces vos decís, ¿cómo logras ese cambio? Y bueno, tenés que, como decimos, capaz, tomarte 3 termos de mate, hacer salidas a campo. Es muy difícil que un legislador pueda querer lo que no conoce, entonces a veces tenés que llevarlo al campo. Hace, 3 meses fuimos a Córdoba y vieron lo que era un lote bajo riego y un lote que se fuese sin bajo riego. Y la sorpresa del legislador fue, ok, qué espectacular. Hace falta riego, dijo. Hace falta riego. Solito. Dijo, mirá lo que es, o sea, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no tienen? No tienen Lo que incentivos parece a la obvio es inversión. importante. Claro. Entonces, ok, si no tenés incentivo a la inversión, ¿qué haría falta? Y una amortización acelerada. Entonces, ahí es como que vos vas logrando que ellos también puedan encontrar su beta legislativa, ¿no? Porque es lógico, ellos necesitan de alguna forma darle respuesta a esa demanda. Pero es un trabajo de largo aliento. Nosotros lo venimos haciendo, lo venimos proyectando, cuando encima sabemos que tenemos compañeros de espacio legislativo que cada 2 años cambian, por lo cual mi renovación es natural, pero por eso no tengo que quedarme en esa pendiente. Yo ya sé que naturalmente ahora voy a tener una pendiente. ¿Por qué? Porque parte de los legisladores se van. Atila Benedetti, Alfredo De Angeli, los 2 representantes de las comisiones de Agricultura, terminan su mandato. Claro. Entonces, ¿qué es importante? Y no vuelven a ser candidatos. Y no vuelven a ser candidatos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un proyecto sostenible en el tiempo. Entonces, empezar y tener lo que sean todos esos otros legisladores que yo ya sé que van a seguir con la agenda legislativa del agro en su mesa. Luis Picat, ya sabemos que la recontra tiene. Martín Arduaín, lo mismo. Te doy un ejemplo, están ahora todos en la Expo Prado en Uruguay con Martín Arduaín. Los legisladores también necesitan empezar a moverse en las ferias con los productores, porque si no el productor lo ve como alguien alejado al diputado o al senador. Entonces vos también tenés que empezar a humanizarlo y decir, bueno, es una persona de carne y hueso, que también hay veces que son personas que reciben muchísimas presiones políticas, obviamente, y con eso tienen que tratar de bailar. Entonces
hay que mostrar lo más normal y de alguna forma de sentido común que es el Congreso de la Nación. No creamos que es algo que está, viste, en la estratosfera, que no podemos acceder. No, es accesible y los legisladores están de alguna forma como muy permeables a que nosotros tengamos esa predisposición. Muchos te dicen, obviamente sí, es muy difícil medir resultados. Yo mido resultados hoy por hoy más, hasta te diría, por la negativa. Frenamos derechos de exportación hace 2 años. O sea, hoy por hoy tendríamos 15% en maíz. El aumento. Y puesto ¿no? por el Congreso. Con cual Entonces, todo eso... Y es un laburo es muy complicado revocarlo después. Es un laburo de largo trazo. Flor, para cerrar, ¿te acordás? No importa que se haya convertido en ley o bueno, acá diste un caso de éxito por la negativa. Pero ¿recordás algún dato, algo que nos puedas contar de que hayas escuchado en el recinto o algo a un legislador diciendo, che, a este le dimos los argumentos, los usó bien, le cambiamos la forma de pensar? ¿Recordás algún caso de eso? Mira, te doy el ejemplo, sí. Óscar Agos Carreño, legislador del PRO de Córdoba, Sí. agenda judicial 100%, o sea, una de las voces más importantes en la Comisión de Libra. Hoy por hoy es el legislador que tiene muchísima agenda del agro. ¿Por qué? Porque empezamos a mostrarle, imagínate, para Córdoba, no podés desconocer la agenda del agro. El otro ejemplo que recién hace un ratito me estaba acordando por otra anécdota, Maximiliano Ferraro, Coalición Sí. Cívica Cava. O sea, lo que quien Sí, dice, sí. porteño, de pura cepa, Maxi, y aparte con una agenda ambiental muy marcada, Maxi se acercó y dijo, yo quiero estar acá adentro. Maxi tiene ahora en carpeta un proyecto de BPA, de la Red de Buenas Prácticas, que tiene que ver con cómo hacemos para, de alguna forma, regular las aplicaciones en distancias, y está totalmente comprometido con el proyecto, queriéndolo llevar adelante. Y es un proyecto, de alguna forma, de presupuestos mínimos, obviamente ambiental, pero con una visión muy productiva. Y él dijo, yo me animo a llevarlo adelante. Entonces, eso a nosotros nos aporta muchísimo, porque sería lo que nosotros en el modelo de Brasil conocemos como los extra agro, que dijeron, Claro. ok, no puedo desconocerlo. Y Maxi te dice, yo soy representante porteño, si querés, de la ciudad de Buenos Aires, pero soy un argentino. Y yo entiendo que al agro le tiene que ir bien, porque de esa forma le va a ir bien a la Argentina. Entonces, ahí lo tenemos por hoy, muy fidelizado. Flor, un gustazo tenerte acá y bueno, nada, sigan laburando, veremos a ver qué pasa en octubre, no hablamos casi de octubre de cuáles son los lugares donde hay más fe para los legisladores agropecuarios, pero bueno, con esto último que decís de que ustedes convierten al mundo agropecuario, legisladores que vienen de cualquier palo, no nos preocupa tanto. Así que te Seguiremos agradecemos predicando. mucho, totalmente. Gracias, chicos. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Florencia Ricciuti estuvo con nosotros, directora legislativa de Fundación Barbechando. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con Agroba.